en este ánimo de finalmente empezarnos a interfertilizar aquí nuestros saberes comunes en el instituto y en el campo de la sociología ambiental, pero eso me llevaría muy largo. Este, y aunque creo que todo el uso del micrófono es bien común a compartir, aquí hay un conflicto también entre lo que es el tiempo de uso que, del micrófono que yo me dé los derechos de apropiación del micrófono de ustedes, que es otro bien común. Entonces hay conflictos de comprensión de los bienes comunes aquí. Voy a decir un comentario muy, no sé, quizás es más una cierta ironía que veo en cómo se decanta en el mundo esta legitimación, reconocimiento de que existen otras racionalidades. El, el sentido del premio Nobel de Elinor Ostrom, que es un caso pues a ser retomado por la sociología del conocimiento en este mundo. Yo me pregunto, bueno, el premio Nobel fue para reconocer al trabajo de sistematización de Elinor Ostrom, pero que venía a plantearle al mundo que el principio con el cual se dan los premios Nobel de economía, ¿no? Que es el principio de la mano invisible, del principio del rational choice, todo esto, era controvertible, ¿no? Que hay otras racionalidades en el mundo, pero como no se dan premios Nobel de antropología, porque este premio Nobel se lo deberían de haber dado a un puñado de antropólogos que han puesto en valor, digamos, han presentado al mundo la existencia de esas otras racionalidades, de esas otras comprensiones del mundo, o dárselo, ¿por qué no?, a las comunidades indígenas y campesinas que practican el uso común de sus recursos. Eso se me antoja decir, nada más para alimentar un poco la discusión. Veo que hay también una cosa para traer al campo de la sociología ambiental. ¿Cómo se traduce el sentido, el sentido de legitimación de esas otras formas de uso de los recursos que se están jugando hoy en día en los conflictos de territorialización? O sea, lo que estamos viviendo es un mundo limitado y conflictos muy fuertes en las formas, en los patrones de uso de los recursos, donde se juega, por un lado, sí, una cierta normatividad ecológica en ese régimen o regímenes barbáricos de sobreexplotación de los recursos naturales que predominan hoy en día, basados en el principio de el interés privado, que se traducen en individualismos metodológicos de la economía, y que hoy son confrontados no tanto a niveles teóricos, sino a niveles muy prácticos y políticos por los derechos comunes, de los seres comunes, que son las comunidades indígenas y campesinas y afrodescendientes, que pugnan por apropiarse de sus territorios a partir de sus propios regímenes de comprensión, de propiedad, de entendimiento. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto, o sea, cuál es ese efecto de legitimación? Porque veo que también aquello por lo cual es acreedora del premio Nobel, pero además su obra, la obra de Elinor Ostrom, se traduce en una cierta sistemática, podríamos decir, una sistematización de saberes y prácticas tradicionales, y se vuelven eso en una especie como de vuelta de herramienta en esa sistematización legitimada por un premio Nobel para decir: aquí estamos los movimientos indígenas, los grupos indígenas, que nos podemos cubrir de un premio Nobel y decir: vamos a encaminar nuestros reclamos de apropiación y de manejo de nuestros recursos comunes a través de esta sistematización que confluye, se enlaza con nuestras prácticas ancestrales, tradicionales y vigentes todavía de uso de los recursos. Termino con una anécdota histórica. Cuando tú inicias, Leticia, dice: nosotros que hemos confluido,
Ojalá, ojalá tuviéramos más fertilización de esta. Quiero recordar que que en 1985, porque empezaste con ese articulillo que le dio tanta prestigio internacional a Harding sobre la tragedia de los bienes comunes. Recordad que ese artículo fue publicado, traducido y publicado en español por la Gaceta del INE. ¿Fue por la Gaceta o todavía cuando era la revista Ecología Política? Era ya la Gaceta, ¿verdad? Y yo me acuerdo que en ese número yo publiqué una réplica a Harding. Un artículo que se llamaba ¿De quién es la naturaleza? Fue publicado en ese número, abriendo esta controversia, este debate, que ahora, pues más o menos 30 años después, pero qué bueno que da la vida, estamos retomando en este momento. Yo tengo tu contribución ¿Cuál? ¿Para el libro o para la revista? para la revista. Para la revista. Ya lo Ya lo platicaremos. Sí. Es que no encontramos que podría ser. Oye, doctor. Qué bien que tú haces este comentario, Enrique, porque uno de los comentarios que se ha hecho respecto a eso, y tiene que ver con la pregunta que haría a Leticia, pero empiezo con un contracomentario, pero a ti. Una de las características que muchos economistas han dicho es que en parte la razón por la cual se pudo dar a Elinor Ostrom el premio es porque en realidad lo que hizo fue dar un uso neoclásico a un nuevo tema dentro de la economía. Ella es, su obra, y particularmente parte del pensamiento de su esposo, de Vicente, es eminentemente dentro de la racionalidad de la economía neoclásica. Ella está, bueno, mi interpretación, pero pues no soy el único, ella realmente está trabajando dentro de un mundo donde los actores son actores maximizadores con diferentes reglas. Y su uso de la teoría de juegos, que en realidad es de Vicente, era empezando con su, bueno, yo entiendo cuando yo estuve allá bueno, hace unos cuantos años, me pareció extraordinariamente interesante su uso de la teoría de juegos para hablar de la asignación de recursos y cambian las reglas para la asignación. Lo voy a dejar allá, pero yo creo que es muy importante porque la discusión que tú das a otras racionalidades es a otras racionalidades que rechazan la idea de la asignación, de las reglas de la economía neoclásica. Y yo creo que sería muy importante tener una sesión o unas sesiones que discutiera qué implica que tú dices. Bueno, tú dices, Elinor Ostrom tiene otras racionalidades. Yo creo que muchos decimos no. Funciona dentro de una racionalidad neoclásica, pero trata una serie de recursos que no cumplen con las reglas básicas de la economía neoclásica. Y eso es su innovación y fue una innovación extraordinariamente importante. Pero hay otras racionalidades que no cumplen con y esa es la pregunta que yo te dirijo a ti, Leticia. Un gran número de comunidades en América Latina son particularmente notables porque rechazan la idea
de que ellos tienen propiedad de los recursos comunes, que ellos son usufructuarios de ellos, que es muy diferente y que como consecuencia su régimen de gestión de estos recursos es diferente que un régimen donde la propiedad colectiva de un recurso común está regido por reglas colectivas que garantiza un uso óptimo de los, perdón, voy a quitar la palabra óptimo, un uso sustentable de los recursos. Son dos cosas muy diferentes. Si tú aceptas el concepto de propiedad colectiva y como consecuencia de una responsabilidad que subsume o subyuga el individuo a la voluntad colectiva. Y prohíbes los miembros de la comunidad de ejercer voluntad individual y se tienen que acatar al colectivo. Y este es diferente que cuando la comunidad toma reglas sobre el uso colectivo de sus propiedades. Nada más para terminar eso era un punto fundamental de discusiones que tuvimos con Luis Villoro. Luis Villoro insistía que había que entender que el contrato social de muchas de estas comunidades que tienen el usufructo de recursos es un contrato social que es contrario a y contestatario a la idea del contrato social derivado de Hobbes, Locke y Rousseau. Buenas tardes, felicitaciones, Leticia, felicitaciones a... Andaron tres pesados al mismo tiempo. Yo estoy un poco más delgadito que... Eso sí. que Barkin. Y felicitaciones, por supuesto, a los organizadores, aquí a Gilberto y a Enrique, por el seminario tan rico que nos han preparado. Yo quisiera empezar por una precisión respecto del asunto de Arturo Gómez Pompa y el trabajo sobre... Sí, Barrera. Sí, pero decir que el primer trabajo que yo recuerdo sobre esta relación entre Ramón o el Enterologium Cyclocarpum y las áreas arqueológicas del mundo es el de Dennis Pulleston, que lo hizo en 1973, lo publicó en 73, con un nombre muy largo, pero en síntesis puede ser llamado el Ramón y Tikal, porque lo hizo en Guatemala. Después de eso, efectivamente, vino el trabajo de Gómez Pompa, Barrera y Vázquez Yáñez, ya en los 80s, y después el trabajo de Gómez Pompa y Andrea Caus ya en el 92, sobre el mito de la virginidad de las selvas, o el mito de las selvas no tocadas, ¿no? Eso porque me parece que es importante siempre tener ahí el dato histórico, las referencias de la gente que ha ido trabajando justamente en lo que señalaba Enrique, de descubrir las otras racionalidades. No hay selvas, digamos, puras, intocadas, todas son selvas modeladas. Ese fue el gran aporte de Barrera, Gómez Pompa y Vázquez Yáñez, decir, todas las selvas mexicanas son selvas culturalizadas, son selvas culturalmente trabajadas. Y coincido con el comentario de Enrique en ese sentido, o sea, los pueblos indígenas y este conjunto de antropólogos, biólogos, ecólogos, debieron de haber sido parte de ese premio, me parece, ¿no? Ahora, la pregunta que yo quisiera hacerte, y creo que el seminario es un buen espacio para reflexionar en voz alta, es que me llamó muchísimo la atención cuando tú señalaste al inicio de la conferencia
Este punto de la modernidad y el colonialismo que produjo el despojo de los bienes comunes en cientos, miles de comunidades en todo el mundo. Lo traigo al tiempo presente y es si las sucesivas olas de colonialismos y neocolonialismos, de despojos de comunidades, tiene hoy una nueva expresión en el Protocolo de Nagoya. Y quisiera pensar un poquito contigo, o que nos dijeras un poquito, de cómo justamente estas estructuras, instituciones, acuerdos, arreglos entre diferentes entidades en el campo mexicano hoy, o en América Latina, pueden efectivamente establecer una gobernanza ambiental que permita que los bienes comunes se mantengan como tales en este panorama presente y futuro. En el entendido, huyendo también, como tú bien señalas, de las panaceas, de los universales, como lo recomienda Ostrom, y que Arturo Escobar señalaba como ni son todos conservacionistas, ni son todos destructivistas, hay que ir caso por caso analizando, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esa es la pregunta. Ojalá que puedas, entiendo que no estamos absolutamente en este momento interiorizados de todo el protocolo de Nagoya y cómo se está instrumentando en México, pero sí, desde esa perspectiva de los comunes, cómo enfrentar cualquier nuevo desafío. La ronda, una No, pregunta no, más, yo creo que ¿no? Ok. 3, ¿no? Y equivalieron a 6. No, sí. No, por primera ronda de 3, o basta con estas dos, que son No, pues también está preguntas Enrique. de gran... Bueno, sí se puede porque ya hay muchas cosas. Bueno, nomás un comentario, una anécdota. Me tocó estar en Sierra de Juárez y me tocó estar en el lago Atitlán con autoridades mayas celebrando la recepción del premio Ostrom de Lynn Ostrom. Es que nos dieron el premio Nobel. Y le mandamos cartas y es nuestro premio Nobel. Cuando murió también me tocó estar particularmente en Guatemala en una ceremonia que hicieron académicos y autoridades tradicionales, aunque ella nunca visitó Guatemala, estudió Guatemala y se referían a ella como nuestra, a través del trabajo que habían hecho otras gentes con ellos, otras gentes allegadas, o sea, del programa IFRI, del programa de voz, con ellos para reconocer derechos. Y en Oaxaca, en Capulalpan, donde ella sí fue, hubo un día de luto. Yo creo que fue muy, muy sentido. Ahora, no es gratis el comentario de que, y ella siempre se sentía, o el comentario era, yo estoy demasiado fuera del film convencional y me sorprende muchísimo que me hayan Nobel, porque Lynn no era bien vista su co-ganador es una gente que trabaja absolutamente otra cosa. Digo, y recibe el premio Nobel, a lo mejor porque no le quedaba otro vestido en ese momento, con una túnica africana, se ve muy chistosa frente al rey. Era, era muy sencilla en ese sentido, pero su trabajo, o sea, el Governing the Commons, es el resultado de sistematizar mucha literatura, muchos estudios de caso, de antropólogos, de sociólogos, de biólogos, incluso a lo largo de 5 años es cuando crea esto del marco de análisis institucional, habiendo revisado con estudiantes como 5,000 casos dispersos en distintas ciencias, en distintas disciplinas. Lo que ella decía es que las barreras disciplinarias y lingüísticas no permiten acumular entonces no es de gratis. El libro seminal proviene de la sistematización de esos estudios caso, y era lo que ella insistía de producir a partir del
del dato, aunque fuera en términos de metaanálisis, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un sentido muy amplio, o sea, una participación muy amplia y el texto de Trabajar Juntos, que es el texto póstumo, de alguna manera es el reconocimiento de esto. El conocimiento no se produce individualmente ni es propiedad privada, o sea, y tenemos que trabajar juntos, en fin, ¿no? No, y, bueno, en fin, el libro ahí está. Este, Ahora, el tema de la racionalidad y las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes y demás, creo que ella insiste también y que es importante reconocer que la posibilidad de cooperar y de crear comunidad es una posibilidad humana. O sea que nosotros podemos ser comunidad y somos comunidades en algún sentido y podemos crear reglas y podemos colaborar. Y el workshop, de alguna manera, aunque a David no le gustó, a mí sí, este, era un common manejado así. Después vamos a celebrar la 5ª reunión de gentes que estuvimos en el workshop en un mes y se reúnen por lo menos 500 gentes. Entonces, el sentido es también no solo los indígenas, ellos tienen quizás más camino andado y han sido marginados, hay una cultura de resistencia, pero es una posibilidad que está, una posibilidad humana, que está también en la construcción de la civilización, ¿no? Al menos no de entrada. El tema bueno, ¿qué sentido tiene la legitimación de otras racionalidades? Yo creo que aquí tendríamos que discutir más el tema de racionalidad, el tema de disputas por el territorio. Yo considero, y esto a diferencia de David, que Lynn rompe y critica de manera explícita y pública y publicada el tema del individuo como maximizador eh, racional únicamente. O sea, ella dice, hay otras racionalidades que nos llevan a cooperar, hay la preocupación por el bien común, hay la aversión a la injusticia, en condiciones hay la posibilidad de confiar, que cambia todo, en condiciones que permiten alimentarla. O sea, si alguien ha crecido o crece en un medio en el que sufre abuso todo el tiempo, lo que menos va a hacer es aprender a confiar. O confía de manera jerárquica y autoritaria, es decir, el capital social no es una panacea. Por ejemplo, las mafias o el ejército son instituciones donde existe un fuerte capital social, digo, y reglas, al punto de que si no cumples, te cortan la cabeza. O sea, hay reglas muy estrictas y hay un compromiso en que hay una creencia que los otros lo cumplen y hay sanciones muy duras. Pero o sea, están desvinculadas del resto o sea, del resto de la sociedad. Ella decía que de la misma manera que el capital físico, el capital natural, incluso si lo pensamos como capital, se puede usar, o el capital de conocimiento, se puede usar con fines muy destructivos. Digamos, yo ahorita tengo no un virus, sino un programa pirata que me entró en la computadora y me vació los archivos. Se puede usar con otros. Y hay, como comentario, porque creo que nos llevaría muy lejos, pero creo que el tema de racionalidad es un tema que tenemos que discutir más, porque muchas veces utilizamos como palabra mágica. Lo que yo quisiera decir es que ella reconoce sí la existencia del individuo, de la racionalidad competitiva, digamos, de la racionalidad maximizadora de beneficios individuales en el corto plazo, pero no piensa que sea una racionalidad tal ni suficiente. Estamos enfilados ahí, caos en muchos sentidos. Ahora, el tema de, me gustaría mucho discutirlo y construirlo, yo sé poco de economía, tú eres economista. El tema de la teoría de juegos, yo creo que Vincent entró tarde al tema de teoría de juegos, es ella y es muy importante, pero su trabajo de juegos, pero esto es un detalle. Trabajaron
trabajaron mucho juntos y justamente lo que analizan en juegos, controlando las variables, es en qué condiciones es posible la cooperación y en qué condiciones no. O sea, no es, y cómo se aprende a cooperar. Como una primera vez que te reúnes, no vas a cooperar. Y bueno, creo que el seminario con Juan Camilo Cárdenas, que tuvo la genialidad de aplicar estos juegos con ella en campo, o sea, con pescadores en Colombia, con afrodescendientes en la costa atlántica, con irrigadores cerca de Bogotá, etcétera, o sea, en campo, es, es muy interesante y analizan las diferencias que hay entre la situación artificial de estudiantes de la Universidad Indiana en un laboratorio que son pagados y las gentes de campo, ¿no? Aunque hay cosas que son comunes porque yo creo que compartimos un genoma. Este, el tema de la propiedad y la apropiación. Yo dije, y creo que, digamos, no es un tema que ella trabajara tanto, trabajó la necesidad de desglosar el tema propiedad en derechos. O sea, decir, la propiedad los regímenes de propiedad son grandes etiquetas, grandes categorías que permitieron a actores externos, al Estado, hacer legible la complejidad de distribución de derechos que nos encontramos en los hechos y que se encuentra sobre todo el colonizador al llegar a Indonesia o al llegar a Mesoamérica, donde se usa la tierra 2 o 3 años y luego se pasa a la asamblea, pero es otro régimen el que afecta las aguas, pero es otro régimen el que afecta el monte alto, o sea, es mucho más abigarrado en los hechos la distribución, el mapa de la distribución de derechos que propiedad privada, propiedad colectiva o propiedad pública. Dos cosas quisiera decir ahí. Este, Barman en su último libro, y creo que de lo bueno que se puede decir de Arturo es que era un gran historiador, eh, revela, bueno, para mí fue una revelación, que la propiedad colectiva comunitaria era la única propiedad permitida a los indígenas por la corona. O sea, que no era lo mismo la propiedad en tiempos coloniales que la propiedad indígena colonial. Los indígenas tenían prohibido la propiedad privada individual. Y porque la corona se entendía con el cacique, con el principal al que cobraba el tributo. No tenía interés ni capacidad ni siquiera de saber los nombres de toda la gente que vivía en una comunidad, ni de quién tenía derecho a qué. O sea, lo que importaba era recoger el tributo y entenderse con el principal de Capulalpan o con el principal de Maninaltepec o con el principal de Macuiltianguis, y los papeles coloniales que tienen, con los que las comunidades reclamaron y sustentaron la propiedad histórica o el uso histórico o el usufructo histórico, son los documentos coloniales de tributo. Este, a lo que voy es que en la realidad, que el Estado tiende a simplificar, tiende a reducir para hacer legible la distribución de derechos, incluso que existe en la actualidad. Entonces, y yo creo que ahí el texto de Scott es muy importante y ella lo retoma. Yo quería también decir, pero Arturo, bueno, gracias por la precisión. Yo no soy etnohistoriadora, o sea, también quisiera ser, pero no me da. Tenemos que trabajar más juntos. Conocí al doctor Gómez Pompa y a sus hijos, por eso me acuerdo de esas lecturas y de las que hice para la tesis de doctorado en Quintana Roo. Sobre el protocolo de Nagoya, te confieso con vergüenza que es un tema pendiente que me han pedido que trabaje en la Conavio, pero estoy muy rebasada. Lo que siento es que, o sea, lo que te podría decir como reflexión general es que el integrar, el articular, el anidar derechos y visiones locales en visiones globales es un camino muy riesgoso porque no se lee lo local, porque comentábamos con
Gilberto, diferencias de poder y de prestigio, incluso en términos de conocimiento, muy grande entre lo local y lo global, aunque haya supuestamente las mejores intenciones. Creo que tendría que compensarse con mecanismos, digo, y uno de los grandes temas de nuestra época es cómo se gobiernan de manera sustentable estos grandes bienes comunes globales, de los cuales dependemos para la existencia de la vida como la conocemos en la Tierra, ya no solo las sociedades, fuera de esquemas absolutamente autoritarios y jerárquicos, que además no funcionan. ¿Cómo construimos interescala de manera menos autoritaria? Pero creo que es todo un tema sobre el que se tiene que trabajar, y a mí me preocupa, digamos, conozco más el caso de Red, que podríamos equiparar, que es el esquema de reducción de reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada. A mí lo que me preocupa es que son proyectos que se implementan a través de los gobiernos centrales, que en el caso de México es muy grande, y que tienden a fortalecer el centralismo en detrimento de los derechos locales. Lo que yo vi en Red favorece más al centro, concentra más recursos, concentra nuevos derechos en el gobierno federal, cuando en este país nada se mueve desde hace 2000 años sin que lo Juani. No sé si el mismo riesgo, me temo que sí existe en el protocolo. ¿Tres preguntas más? Prometo responder menos. ¿Ya no hay? Muy bien. Dice aquí hay una. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Estoy pensando en mi experiencia de investigación en el sur de Veracruz y en las dinámicas que he observado a partir de la relación con la tierra, el hecho de que se están sobreponiendo dos racionalidades, la del uso común y la de la propiedad privada, y cómo se han ido también a partir de los cuentos de las personas, ¿no? Con quien he hablado, cómo se han ido entrelazando los dos tipos de relaciones, ¿no? A partir del claro efecto derivado de la imposición de una óptica distinta, pensando en todos los factores que nos mencionaba. Según usted, ¿cuáles son los que pueden incidir en una u otra dirección, ¿no? Por ejemplo, yo he estado reflexionando sobre la dependencia de los recursos, los lazos fuertes, ¿no? Que con la inserción en el mercado se van desvinculando, pero no sé qué más nos podría decir con respecto a eso. Gracias. Los jóvenes pensando, que piensen rápido, a ver más allá. Ya la enrojecí. David, ya lo saqué a balcón. No, creo que es una pregunta muy interesante, y de nuevo yo creo que siempre hay que recurrir a la historia y a la historia de la modificación de la naturaleza en la región, y a la historia de la apropiación de los recursos. O sea, el sur de Veracruz, hasta donde tengo entendido, a diferencia de la sierra de Oaxaca y de muchas sierras que fueron regiones de refugio, es parte del marquesado. Hay la presencia de propiedad privada y de debilitamiento de los derechos comunitarios indígenas entre los popolucas. Bueno, Arturo me corregirá, que conoce más la cuestión etnohistórica que yo. Yo siento que se debilita, y esto lo hemos discutido con Luisa Parea. O sea, Veracruz, la zona popoluca, que es una zona eminentemente indígena, versus la zapoteca chinanteca de la sierra. Tengo genes de la zapoteca chinanteca de la sierra, entonces pienso que es por eso. No, o sea, yo creo que tiene mucho que ver con la historia de la apropiación de los recursos y el debilitamiento de los derechos, no solo de propiedad, sino de gestión
comunitaria, pero eh, vemos una situación donde hay uso y donde hay sentido patrimonial, aunque no exista propiedad formal. O sea, yo creo que la propiedad, hay, yo retomaría y lo volvería a referir a la pregunta de David, la necesidad de reconocer distintas fuentes de formal, de no pensar que todo se reduce a una escritura legalizada por Estado, que la propiedad es tan fuerte que excusa la propiedad de armas, como sucede en los Estados Unidos, ¿no? La asociación del rifle. En el artículo, en el número especial de la Revista Mexicana de Sociología en honor a Ostrom, y esto también es comercial, hay un artículo muy interesante de un historiador de los bienes comunes en España, José Miguel Alana, que además estudia cómo se trasladaron a México algunas de las instituciones de propiedad comunal y privadas españolas a las Américas. Y hace un análisis, digo, además de contar la historia del campesinado español comunitario y demás, hace al final un análisis de el índice de calidad de vida de las distintas provincias españoles y la cantidad, la extensión de recursos comunes que existen en las distintas provincias españolas. Y, digamos, a lo mejor suena muy posmoderno, el índice de la calidad de vida corresponde absolutamente con la mayor extensión de tierra como bienes comunes en España. A mí me encantó. Y otro ejemplo nuevo, digamos, de esta necesidad de lo común más allá de la propiedad colectiva, me ha tocado trabajar, ganaron el premio Ostrom el año pasado, con una asociación que se llama The Open Spaces Society, que la Sociedad de los Espacios Abiertos, que defiende los espacios abiertos en Inglaterra y Gales desde mediados del siglo XIX. Y lograron que pasara en 2006 un acta en Inglaterra y Gales donde, si se demuestra la existencia histórica de un common, tiene derecho a manejarse como common más allá de que exista un propietario formal. Y ahí la idea de propiedad se pone de cabeza. O sea, esto quiere decir que se identifican los grupos importantes, ya sea que cosechen o que protejan, o hay todo un trabajo de identificación de stakeholders, aunque la palabra no me gusta mucho, crean un consejo, esto es supervisado por el municipio, al gobierno local, se reúnen mensualmente y establecen las reglas de cómo se maneja esa tierra, de quién puede entrar, de si se cobra, de si entran caballos, de si se recogen hongos, de si se meten ovejas. Son muchas veces tierras con valor marginal, pero empiezan a tener un valor importante en términos de turismo, de cómo se distribuyen beneficios. Y en la actualidad, 12% de la tierra en Inglaterra y Gales están bajo ese régimen de propiedad, no propiedad. Claro. Seguramente, pero los que yo conozco, en los commons que yo conozco, el dueño también está sentado dentro del consejo. Ahora, claro, ¿qué interés tienes tú en ser dueño de algo sobre lo que deciden otros? Y ahí creo que lo que es muy fuerte es la idea de bien público, de bien común, que se ha logrado reclamar con base a derechos históricos. Este grupo fue al congreso que tuvimos en la India, digamos, y los indios ven a los ingleses de alguna manera teachers, algunos, y se están pasando actas similares, por lo menos en Andhra Pradesh, que tiene más gente que Inglaterra. No sé, yo creo que el tema de la cooperación, el tema de los bienes comunes va más allá que la propiedad privada, por eso cambiamos el nombre también de la asociación y tiene mucho que ver con el tema de acción colectiva. Yo quisiera nada más invitarlos a visitar la página de la asociación, que siempre están los buenos deseos de traducirlo al español y nunca hay tiempo y dinero. Tenemos noticias, los avisos de conferencias y los archivos de todas las conferencias.
David estuvo en la de 2004 en Oaxaca. El boletín, tenemos una revista que es de acceso abierto. Tenemos una sección de YouTube con animaciones muy buenas. Tenemos un vocabulario y tenemos el premio, la liga con el premio Ostrom, y los, o sea, con esta idea que tuvimos de distinguir gentes que han invertido la vida en formar escuela para académicos consolidados y que han trabajado notablemente en esto, jóvenes que quieren empezar a hacerlo y experiencias aplicadas, y las más claramente merecedoras del premio fueron las experiencias aplicadas que ganó un grupo en la India, un grupo mexicano, GEA, Catalina Isley, el grupo de estudios ambientales por su trabajo en Guerrero, y esta compañera de Open Spaces Society por los logros legislativos de los bienes comunes en Inglaterra. Y ahí pues muchas cositas en la página, y como todos los bienes públicos, se consolida con el uso y se deteriora con el desuso. Así es que por favor ayúdenos viéndolo. De comentarios me vino una, no sé si han tenido oportunidad de estudiar en términos etario, ahorita que dijiste que si se podían remontar al pasado y demostrar que había propiedad colectiva incluso, no sé si han hecho estudios prácticos en términos etarios, porque lo que está sucediendo de edad, de grupos de edad, porque lo que está sucediendo en el estado de Morelos es que los ejidatarios, digamos, de 70 y más, quieren conservar el ejido, pero los hijos de los ejidatarios de 40 y menos quieren vender las tierras. Incluso ahí donde existen códices, donde se demuestra, ¿no?, que es un pueblo indígena, que es el propietario de la tierra, también ellos están en esta misma dinámica, ¿no? Y en el estado de Morelos se ha polarizado mucho por lo de la construcción de casas, ¿no?, que las grandes constructoras pues se han apropiado de muchas tierras de cultivo. Entonces, nada más saber si han tenido oportunidad también de estudiarlo. No somos una institución que haga estudios juntos, somos una bola de académicos y de grupos que hacen cosas, y ustedes están invitados, es un bien público. Yo creo que es todo un tema lo que estás diciendo y no se presenta. Yo por eso empecé a trabajar en migración, porque nos encontramos incluso en la Sierra de Juárez, de mis mayores, que los jóvenes que regresaban de California o de Oaxaca, pues ¿cuál comunidad? Lo que yo quiero es tener mi casa y que el resto sea parque nacional, o sea, con una visión muy ajena como resultado de la educación, como resultado de la exposición a los medios masivos de comunicación, como resultado de la estancia en los Estados Unidos, que la migración, digo, que tiene efectos de distintos signos. Yo creo que tiene mucho que ver con el ambiente político general, que vemos lo colectivo como atrasado. O sea, yo me acuerdo de, digamos, a pesar de las intenciones y de la orientación del doctor Barman, que las gentes que ejecutaban el procede en campo te decían, es que tenemos que progresar más en la implicación del procede. Progresar más quería decir titular individualmente tierras como política pública. Pero yo creo que la necesidad de bienes comunes y de construcción de comunes va más allá, aunque en Morelos el costo de transacción, como en los bosques comunitarios del DF, es muy alto, o sea, como en las playas, que son los terrenos que se han vendido, y ahí priva el interés individual sobre el interés colectivo público, ¿no? Es complicado y hay que estudiarlo. Muchas gracias, Leticia, por su magnífica exposición, por lo cual ya le doy su constancia. Habrá notado la enorme claridad expositiva de la doctora, lo cual implica una enorme, igualmente, claridad de ideas, ¿sí?, en un tema absolutamente central, ¿eh? Ella está proponiendo una especie de mesa redonda hacia el final, justamente para articular las diferentes posiciones. Aquí tenemos ilustres conocedores del tema que deberían participar también, y el propósito del seminario es
es concentrar talentos. De nada vale que tengamos talentos dispersos si es que no articulamos los talentos en esta cuestión vital para nosotros y para nuestros nietos, que es la cuestión ecológica, ¿no? Entonces, les aviso que para la próxima sesión, en la próxima sesión que va a ser el 23 de junio, va a hablar el doctor José Luis Lezama y va a hablar de otro tema muy importante que tenemos que tratar también paralelamente, ¿no? La construcción del campo de la sociología ambiental. Y el problema que yo estoy viendo cada vez más es la enorme pluralización y fragmentación de lo que se llama ciencias ambientales dentro de la ya pluralizada y fragmentada ciencias sociales. Es decir, que esto es una atomización incontrolable y muchos de los cuales trabajos que se superponen, ¿no? Es decir, que es muy importante una mirada epistemológica sobre las ciencias ambientales. Por eso ese era uno de los objetivos del seminario. A ver, ¿cómo es que las ciencias sociales y particularmente la sociología, que ha tenido, digamos así, una especie de punto ciego con respecto a lo ambiental, por razones históricas, entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo tenemos que repensar las ciencias sociales, la manera de hacer ciencias sociales, tomando en cuenta la cuestión ambiental y la crisis ambiental, ¿no? Así que por eso va a ser muy importante la próxima sesión. Así que todos los trabajos tan ricos que estamos escuchando, las experiencias tan ricas en esta materia, etcétera, etcétera, tienen que ir paralelo a la cuestión de cómo deberíamos estudiarlos de una manera sustentable, ¿no? Y que uno de los problemas actualmente que se nos presenta es la hiperespecialización. Es un tema central en materia de epistemología de las ciencias sociales, y de eso vamos a tratar también. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima vez. Antes de concluir, quisiera decir, falso, que para mí es un honor muy grande que me hayan invitado, que Gilberto y Enrique son joyas de este instituto. Agradecimiento que tengo, como lo tengo con... Dan muchas ganas de seguir trabajando. Arranjada, ¿viste? Es la diferencia entre el ruido y la parrillada. La parrillada es un bien común. Y ahí están los stakeholders, cada quien con sus... Pero hay que buscar nuevas palabras. Oye, no lo pude cargar. Esa es buena palabra. Muchas gracias, querido. Gracias.